¿Cuántos están gozosos? Amén. Todos deberíamos estar gozosos, Amén. porque ciertamente Cristo viene pronto. Amén. ¿Saben qué? Eso de que Cristo viene pronto es algo que no tenía sentido hace un tiempo atrás, porque todas las profecías desde Génesis hasta los días de hoy apuntaban a un acontecimiento. Si leemos Daniel, el libro de Daniel nos muestra que el Mesías príncipe reinará 70 semanas después de la expedición de la reconstrucción del pueblo de Israel. Verosímil, pero jamás en la historia tal documento se había firmado ni expedido, salvo en 1947. Después de Daniel hasta 1947, la resolución 181 de la ONU expidió un documento en donde se constituía a Israel como nación políticamente hablando, cosa que se concretó en el 48, pero el permiso fue en el 47. Dice la profecía, 70 semanas después de eso, el Mesías reinará. ¿Qué quiere decir? Que ninguna profecía pudo haberse cumplido antes de ese acontecimiento. Leyendo muchos libros hebreos, judíos, ya están ellos esperando también a su Mesías, Yeshua ben David. ¿Saben qué? Por cosas del destino no recibieron a Yeshua ben Yosef, se lo perdieron. Pero de acuerdo a la profecía, ellos mismos anuncian la llegada del Mesías. Y es bonito verlo, cómo al final de los tiempos todas las profecías van a coincidir. Este no es el tema esta noche. Todo salió de que Cristo viene pronto. Pero es importante saber lo que está sucediendo en el mundo en la actualidad. Y sé que ya muchos no ven en internet si por cosas del destino ha puesto este video. No lo cambie, dése una oportunidad, porque va a escuchar algo muy importante. Así como ustedes van a escuchar algo muy, muy importante, y no es coincidencia de que estén ustedes presentes aquí, de que me estén viendo. No es coincidencia. Vamos a escuchar a ver el Señor qué tiene esta noche. Gloria a Dios. Así dice la palabra en Mateo 15:19. Porque del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Gloria a Dios. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Viene de dentro del corazón del hombre. Muchos científicos que han creído en el Señor se han dado cuenta de esta verdad. Alberto Einstein dice que era más fácil de naturalizar el plutonio que sacarle la maldad a un hombre, cosa que es casi imposible. Lo del plutonio, lo otro solamente Dios puede. Muchos filósofos que no creen en Dios han coincidido que la maldad está en el corazón del hombre, y solamente algo externo, poderoso, puede cambiar la naturaleza del hombre. Vemos en Deuteronomio 4:9. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparte de tu corazón
todos los días de tu vida. Antes bien, enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. O sea, como mandamiento, aquí el Señor hablaba con Moisés, pero como padre de familia, como cabeza de hogar, tenemos que hablarle a nuestros hijos y a nuestros nietos. Qué bonito sería también a los nietos. Sobre toda cosa guarda, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Dice en Proverbios 4:23. Entonces, ¿qué es el corazón? ¿Se refiere nada más al órgano? Sabe que yo estuve mucho tiempo investigando aquello y encontré lo que inclusive muchos fisiólogos no saben, que el corazón está compuesto por células musculosas capaz de recordar, capaz de guardar memorias. El corazón son descubrimientos científicos de los últimos años. El corazón guarda memoria, y esto se hizo a raíz de que muchas personas que han tenido transfusiones de corazón han tenido recuerdos de la persona, del donante. No es extraño, la Biblia lo dice. Dice en Ezequiel 36:26: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Esta es una profecía de Ezequiel para los últimos días, para que nosotros creamos en el creador del cielo y de la tierra y del universo. Todo hombre que ha sido endurecido de corazón, se abre un tiempo de gracia en donde el Señor cambiará ese corazón. Y pondré dentro de vosotros, oiga, mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los ponga por obra. ¿Qué profecía más? No tiene nombre esto. Pondré dentro mi espíritu, el creador, y haré que andes en mis estatutos y guardes mis preceptos y los pongas por obra. Es ahí lo que estábamos comentando. Un verdadero hombre de Dios no necesita hacer las cosas porque tiene que hacerlas porque lo dice una ley, pues están escritas en su corazón y le sale del corazón. Por eso dice Proverbios. Y antes que le diga lo que dice Proverbios, qué bueno sería hacer todo lo que te plazca y que no pecaras, que no peques. Es bueno, ¿verdad? Hacer todo lo que tú quieras, la libertad, y no tener culpa. Proverbios lo dice: los que aman a Dios aborrecen el mal. Entonces los que aman a Dios no pueden hacer lo que aborrecen, porque aborrecen al mal. Entonces esa es la libertad, porque amando a Dios hace lo que tú quieres, lo que tú amas. Hay una transformación. Entonces odias el pecado, te alejas del pecado, y es la verdadera vida en Dios, el verdadero andar día a día, hacer las cosas porque le vienen de adentro, no porque hay una ley que dice que hay que hacerla. Qué bueno ese Señor, ¿verdad? Esta profecía dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y los ponga por obra. Muchos como cristianos conocemos aquellas cosas que dijo el Señor, pero andamos como si no nos importara. Es ahí la evidencia de ser un verdadero hombre de Dios. ¿Y cuál es el tema esta noche? He dado mucha vuelta, pero es algo que hará temblar a muchos que me escuchan, a muchos pastores, a muchos líderes, a muchas personas que se piensan que son algo delante de Dios. El hombre sabe que lo malo viene del corazón, y todo el mal está dentro del corazón.
Una vez que recibimos el Espíritu Santo y aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, enviado por Dios, sucede algo. Comienza a haber esa transformación. Y es ahí donde vemos que todas las escrituras concuerdan. Se cumplen las profecías, se cumple la llegada del Espíritu Santo, se cumple la llegada de la transformación humana, a volver al origen. Hay 7 barreras que no te dejan la vida cristiana bien, que no te dejan terminar bien como cristiano. Y estas son: el sexo; 2, la finanza; 3, el orgullo; 4, el abuso de poder; 5, los conflictos familiares; 6, el desarrollo truncado; 7, las heridas no sanadas. Es difícil predicar de todo al mismo tiempo, así que esta noche yo voy a desarrollar un tema, pero voy a pasar rapidito sobre los otros. Y voy a desarrollar que yo creo que es más importante. Y es la razón por la cual le dije: si me están viendo en internet, espérese un momentito, que Dios le va a hablar. Y no es el sexo. Vamos a ver, en el nombre de Cristo. Rapidito, el sexo ilícito. Esto es basado en un estudio realizado por el señor Howard de 246 pastores que cayeron en pecado sexual. Miren esta cifra: el 100% no estaba rindiendo cuenta de su vida a alguien. Eso yo no le doy crédito a eso, pero eso está en la estadística, no lo veo necesario. Dice, el 100% había dejado de tener tiempo personal con Dios. Esto sí, cuando tú dejas de tener tu tiempo con Dios, te vas debilitando y puedes caer. El 80% cayó en sexo con una mujer a la que estaban aconsejando. Ahí, escúcheme, mujer que me escucha. Si usted quiere consejo de un hombre, que sea al lado de la esposa de ese hombre. ¿Por qué? Por una simple razón. Mire lo que dice el de abajo. El 100% aseguraba que nunca caería en pecado sexual. El 100% se pensaba fuerte, se pensaba firme. Si usted no quiere que su guía espiritual caiga, no se reúna a solas con él. Estas son las estadísticas. Llame al matrimonio, porque un hombre no sabe mucho de mujer, pero una mujer con su esposo sí pueden aconsejarla muy bien. ¿Cuántos dan amén? Amén. Pero no es el tema. Después vamos a desarrollar este tema. El orgullo, la arrogancia y la presunción. Todo es un círculo. Tú vienes del pecado, el Señor te saca, te limpia, te purifica, y llega el momento que tú llegas a la cúspide y es ahí el peligro. Pensarás que eres algo. Cuando tú empiezas a pensar que eres algo, que Dios te tiene en un lugar privilegiado, como es un círculo, comienzas el descenso y comienzas a caer nuevamente. El primer paso es pensar que eres algo. Es pensar que eres especial o diferente a los demás. Ese es el ejemplo de Uzías y Saúl en la Biblia. La finanza. ¿Cuántos de nosotros estamos mal en la finanza, verdad? Está la avaricia, por la codicia. Muchas veces nos metemos en problemas por no saber manejar el dinero, y lo principal, por no pedir la dirección de Dios en nuestra vida. Yo lo he comprobado cada vez que voy a dar un paso importante y la base de ese negocio o esa transacción no ha sido consultada con Dios, me va mal. Pero una vez que la consulto con Dios, me va excelente, o simplemente no se hace porque me hubiera ido mal. Vamos a hablar de esos temas después. Los conflictos familiares. Ahí tenemos a Elí, a Salomón y David, y todos sabemos los conflictos que ellos tuvieron. Elí, que era un sacerdote, y por no estorbar a sus 2 hijos, murieron los 3. El Señor nos ordena a nosotros a estorbar a nuestros hijos mientras estén con nosotros,
inclusive cuando no estén con nosotros, porque siempre serán nuestros hijos. Hay que estorbarlos, que no hagan el mal, siempre estorbarlos, que no hagan el mal. Pero el pecado de un hijo no será sobre el padre, ni el pecado del padre será sobre el hijo. Pero tu misión es estorbarlos, que no hagan el mal. El abuso de poder, manipular a otros. René Padilla dice que el amor al poder es un veneno que mata las relaciones interpersonales. Amor al poder. Gloria a Dios. Esto vamos a pasarlo por alto. Dice, las heridas emocionales no sanadas. Tenemos el ejemplo de Saúl y José. Tema que vamos a tocar más adelante. Y vamos a entrar en la materia. Créanme que de los 7 temas en que yo consideré tocar esta noche, por lo importante, por lo apremiante, por el tiempo que estamos viviendo, por el cumplimiento de todas las profecías, es el abuso de poder, manipular a otros. Como ya dije antes, el amor al poder es un veneno que mata las relaciones interpersonales. Vamos a ver algo de historia. ¿De qué se trata esto? Y muchos quedarán en shock cuando vean lo que está plasmado en la Biblia y lo que hacemos nosotros con el poder. Dice que pocos terminan bien. Demás me ha desamparado amando este mundo. 2 de Timoteo 4:10. Himeneo y Alejandro naufragaron en cuanto a la fe. 1 Timoteo 1:18-19. Estamos hablando de los que no terminaron bien por causa de tener poder. Dice, líderes muy prometedores, y estos líderes quizás ustedes ni los conozcan por la edad que tenemos nosotros. Charles Templeton, el más dotado y talentoso joven de los Estados Unidos para la predicación. Ron Clifford, donde quiera que predicaba en las iglesias se llenaba y la gente era tocada por Dios. Habían 2, 3 y 4 muy carismáticos, pero los exponentes máximos de la juventud en aquellos entonces, en los años 40, finales de los 50, eran estos 2. Junto con ellos estaba Billy Graham, era amigo de Charles. Sucedió algo increíble, lo que yo siempre he predicado aquí. Eran personas que conocían mucho de Biblia, conocían muchas actitudes de los humanos y podían predicar, pero no conocieron nunca a Dios. No conocieron nunca a Dios. ¿Qué sucedió? Charles Templeton, ahí lo vemos con un círculo, a la Fundación de Jóvenes por Cristo. Él quiso hacer una tarea casi imposible. Quiso agarrar los 4 evangelios y hacer una síntesis de uno solo, sacar uno solo. Era famosísimo, era lo máximo en aquel entonces. Llenaba los estadios, los milagros sucedían. Pero dice, hermano Eliseo, si no era de Dios, ¿cómo sucedían los milagros? Pues la palabra es la poderosa, no el hombre. El hombre nada es. Cuando él se pensó algo y ya era una eminencia, sucedió algo. Viendo la disparidad de los evangelios, le pasó algo. Dijo, Dios no es real, Dios no existe. Este señor se volvió ateo. El máximo exponente, y murió siendo ateo. Ahí vemos los estadios como lo llenaba. Negó su fe en Jesucristo. Vamos a hablar de eso ahora más tarde. Ron Clifford, este era
bien parecido, tan carismático como el otro, pero le sucedió algo. Se pensó que era algo, pensó que era alguien, tanto así que Hollywood lo quiso filmar para hacer películas de Charlie Chaplin y otros comerciales, música, video, de todo, como le pasa a muchos cristianos hoy en día. Se perdió, se tiró al alcohol y murió de cirrosis muy joven, tan pobre que los pastores de esa área tuvo que hacer una colecta para comprarle un ataúd y enterrarlo en un cementerio público. Los dos más grandes exponentes. Clifford muere muy joven, sin honor, sin nada. Yo quiero, y traje esto, y vamos a darle vuelta a la moneda. ¿Por qué yo traje esto? Dice, 1 de 10, solo 1 de 10 se mantienen en la carrera. ¿Sabían eso? 1 de 10 predicadores llega al final. Desalentador, ¿verdad? Estamos hablando de predicadores, no de personas que escuchan el evangelio, de predicadores, de personas bien allegadas a Dios. Pero hay algo, vamos a verlo en la Biblia, y rapidito. Lo podemos dividir en 4 grupos. Los que terminaron temprano su vida en el evangelio. Estamos con Amimelec, Sansón, Absalón, Acab, Josías, Juan el Bautista y Jacob. Pero fueron por hechos fortuitos, cosas que les sucedieron, terminaron rápido su vida en el evangelio, en la vida del Señor, en lo que nos describe el Viejo Testamento. Dice, terminaron pobremente. Gedeón, Sansón, Elí, Saúl, Salomón. Terminaron más o menos su vida cristiana, pero terminaron David, Josafat, Ezequías. Ahora miren esto. Terminaron bien. ¿Qué es lo que buscamos? Abraham, Job, José, Josué, Caleb, Samuel, Elías, Jeremías, Daniel, Juan, Pablo, Pedro. ¿Qué les quiero decir? Que si vemos esto a la luz de la Biblia, nos muestran que los que terminaron bien suman un 30%, pero los que terminaron en salvación, yo podría decir que un 100%. Hay una diferencia muy grande de lo que pasó en el Viejo Testamento con lo que sucede en la actualidad. John Maxwell, cuando él comenzó su seminario, su padrastro le dijo, mira, le dijo la misma cifra, solamente 1 de cada 10 que entran dice que tiene buen final. Y él dice, yo agarré y yo para comprobar si eso era cierto, estamos hablando de una persona en el año de 1930, dice, cuando ingresé, anoté los nombres de mis 25 compañeros. Dice, me falta todavía mucho para llegar a los 65 años y nada más quedamos 5. ¿Qué está sucediendo? Y esto es lo que yo quiero de que vean. Las estadísticas actuales con lo que pasó en el Viejo Testamento. ¿Qué pueden percibir ustedes? ¿Qué podemos ver? ¿Qué está sucediendo? Y es esto. Predicador que me escucha, atiende que se leerá la palabra del Señor. Líder que me escucha, atiende que se leerá la palabra del Señor. ¿Qué está pasando en los tiempos de la actualidad? Dice, pero tienes esto que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Nicolaitas. El Señor aborrece lo que ellos aborrecen. A la otra iglesia le dice, tú haces lo que yo aborrezco, la obra de los nicolaitas. No se encuentra registro de quién fue Nicolás. Se encuentra uno entre ellos, pero no fue trascendental, no hizo nada.
Pero buscando la raíz de la palabra, porque se escribió esto en griego, esto fue en el Apocalipsis, vemos de que Nicolaos es un nombre común griego. Primero, que algunos creen que significa victoria del pueblo. Nicolaos significa victorioso sobre el pueblo, compuesto de Nico, derivado de la palabra griega Niki, de la victoria de una mujer, el primer nombre griego, y Laos, la palabra griega. En la lengua griega, cuando se quiere denotar que han conquistado, uno dice Nico, han conquistado, Nico. Dice Lao, se coloca, Nico y Lao se coloca, porque Lao significa el pueblo, uno al lado del otro, y llega Nicolaos, que significa ganar a la gente, y yo gano nación. La connotación es el campeón de la gente. Nicolao dice, incluso ir tan lejos como para decir que significa conquistador de la gente. Nikos se define como una conquista, victoria, triunfo, conquistó él. Y por implicación, denominancia sobre los vecinos. Otro nombre que se transfiere en lo que se utiliza este término, ya esto es otra cosa, pero esto es lo que significa la doctrina de los nicolaitas. ¿Y cómo yo puedo saber qué se refiere a eso? Vamos a verlo en la Biblia. ¿Y qué se quiere saber? Que hay personas que quieren conquistar a los demás y tener poderío, dominancia, control sobre el pueblo. Personas que se creen de otro nivel espiritual y se piensan que son algo. Cuando en Apocalipsis Juan recibió esta palabra, no había vestigio de nicolaísmo, pero se practicaba. No fue sino hasta unos 20 años después que los primeros salieron diciendo, bueno, yo soy el que conozco más de Dios, así que tengo la autoridad aquí. Y pasando, sí se vio marcado después de los años 300 de nuestra era, esta doctrina nicolaíta que toma a las personas que dicen ser de Dios y por saber más de Dios poder dominar al pueblo a través de la religión. Se transformó ya en algo sedentario, en algo poderoso. Se cristalizó todo en el año de 325 de nuestra era, en el concilio de Nicea con Constantino. Se constituyó en el primer nicolaíta de nuestra era, definiendo bien su poder eclesiástico sobre el mundo. ¿Qué sucedió? Se peleaban los títulos eclesiásticos, porque mientras más alto era el título eclesiástico, más poder tenía. Pues eso es lo que el Señor aborrece. De nosotros salieron protestantes, personas que leyeron la Biblia y vieron que esto no coincidía con el plan de Dios para el hombre. Porque el plan de Dios para el hombre es que todos, escúchenme, tenían el mismo rango delante de Él como hombres. Todos eran sacerdotes. Pero por causa de que todo el pueblo de Israel pecó y solamente los hijos de Levi no pecaron, Dios le encomendó a los levitas esta función. Pero no es el plan de Dios. El plan de Dios es que todos tengan el mismo rango. Jesucristo vino a restaurar el plan de Dios en nuestras vidas. Él vino para que todos tengamos el mismo rango delante de Él. Pero ¿qué sucede? Los protestantes tomaron unas cosas que no les convenían y tomaron otras y se las llevaron para hacer una nueva tipo de movimiento, o como le pueden llamar, religión con doctrinas prestadas del nicolaísmo. Llámense ministros, reverendos, pastores, tomaron el mismo molde y se lo trajeron acá. Trajeron el anatema,
trajeron la condenación. Eso es lo que Dios aborrece. Tratar de que tú domines a otro a través del evangelio y decirte que tú eres una persona a la cual hay que tenerte en reverencia porque estás más cerca de Dios. Dios aborrece, castiga, y lo vamos a ver aquí con la Biblia, porque no es mi opinión no vale. A ver qué nos dice Segunda de Crónicas 38. Dice: no endurezcáis pues ahora vuestra cerviz como vuestros padres, someteos al pastor. ¿Qué dice ahí? Someteos a Jehová. Aleluya. Someteos a Yahweh. No hay más. Jehová y Yahweh es lo mismo, solamente que se escribe diferente, porque unos temen pronunciar el nombre de Dios. Someteos al Señor, no a tu pastor, no a tu líder, no a tu maestro, al Señor. Y venid a su santuario, el cual Él ha santificado para siempre, y servir a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Vean esto: todo aquel que se somete a hombre sigue bajo la ira del Señor. Para que se aparte la ira del Señor, tenemos que someternos a Jehová, al Señor, y a nadie más. Hermano Eliseo, esta es herejía. Vamos a verlo. Vamos a ver lo que se trajeron estas personas de aquella abominación que formó Constantino en esa época para poder dominar al mundo. Efesios 5, 21 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Ahí no hay nadie arriba de nadie. Unos a otros. La iglesia perfecta es aquella en donde habrán 2, 3 o 4 personas que liderizan un grupo y enseñan la palabra del Señor, porque no será solamente uno que domine, porque si ese caería, el otro le ayuda. Si ese está errado, el otro le dice: no, no es así. Pero donde uno es el que manda, hace su voluntad y todo se corrompe. Dice: someteos unos a otros. No dice someteos todos al pastor. No, ahí yo veo que hay una igualdad. Unos a otros. Vamos a ser más claros. Primera de Pedro 2:13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Y se agarran de estos versículos para decir: yo soy superior, tienes que someterte a mí. Aquí dice humana, hablando del rey, de los políticos, de las autoridades de la tierra, no delante de Dios. ¿Por qué? Para testimonio. Dice: y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondida, que entraban para espiar. Escuchen, nuestra libertad, esa es en Gálatas 2:4, que tenemos en Cristo. Hay una libertad en Cristo. Jesús dice: para reducirnos a esclavitud. Hay personas que quieren a ti reducirte a la esclavitud de estar sometido a hombre. ¡Aleluya! Tú eres libre, el Señor te hizo libre. ¡Amén! Y miren lo que dice aquí: a los cuales ni por un momento accedimos a someternos. El apóstol era rebelde. No, conocía la palabra, conocía que el único que está arriba del hombre es Dios. ¡Aleluya! Nadie más. Gloria a Dios. Amén. Dice: por ningún momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con nosotros. ¿Qué tiene que ver esto? Pues simple: si yo tengo a alguien con intereses económicos, no me deja a mí hablar la verdad porque se le va a su negocio. Porque han transformado el Evangelio de Jesucristo en un negocio muy fructífero. Pero si se para a alguien y dice la verdad, no les conviene. Entonces tienen que callarle la boca a todos y decirle: cállate, yo te estoy pagando. Cállate, yo te estoy pagando.
cállate o pierdes tu trabajo. El Señor está hablando. Es la palabra del Señor. Al mundo. Dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguno como esclavo para obedecerle, escuchen, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Ustedes son libres, no son esclavos, no se tienen que someter a nadie. Dice: hermanito, usted está promoviendo algún tipo de movimiento desestabilizador. No, vamos a ver cómo es el verdadero evangelio. Todos somos iguales. Dios odia el nicolaísmo. Dios odia las diferentes clases sociales dentro de su iglesia. Todos somos iguales. Si alguien quiere ser mayor, sirva. Sirva. No servirle. Aleluya. Al único que le servimos es a nuestro Señor. Si yo quiero ser mayor, entonces le sirvo a todos. No para que me sirvan. Si yo quiero ser mayor, yo les sirvo. Ahí es donde yo demuestro si yo soy mayor. Y vamos a ver. Dice: mira que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Escuchen esto: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. La psicología se ha infiltrado en los 2 últimos siglos en la iglesia y en el humanismo para hacer que el hombre pierda la perspectiva de lo que Dios quiere con nosotros. Nos ponemos en el lugar de Dios y pensamos que somos lo más importante y que Dios murió por mí y que yo soy algo. Ese es el humanismo, tratando de inflar tu ego. Y luego viene alguien que dice: pero me tienes que obedecer a mí, tú eres especial, tú eres único, pero me obedeces a mí. Y vamos a ver esto. Estoy hablando de un humano, no de Dios, que le dice a las personas que hay que obedecerle. Y vamos a ver esto: nadie os prive de vuestro premio, escuchen, afectando humildad y culto a los ángeles. Eso no está muy claro en esta versión. Y también aprovecho la oportunidad para despejar esta duda. Esto no tiene sentido. Si lo leemos en buen español, no tiene sentido. Afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. No tiene significado. ¿Y sabe por qué? Porque hubo un manipulador, San Jerónimo, que tradujo la Biblia del antiguo griego a la lengua ya muerta, para que nadie lo entendiera. Luego entonces, a ver, ¿alguien tiene la pechita a la mano? Y me busque ese versículo para que vea el sentido. La tradujo todo a latín y se le dio a la gente las Biblias en latín. No se les dio, se les dio a los padres, a los clérigos, para que nadie la entendiera. Cuando la hizo a latín, la llamaron la Vulgata Latina. La Biblia tiene muchos errores, esa traducción, pero lo hicieron para doblegar a las personas y someterlas, porque acuérdense, en ese tiempo ellos necesitaban dinero, necesitaban poderío, y metieron mucha herejía en la Vulgata Latina. ¿Qué sucedió con la Vulgata Latina? Fue traducida al español, al italiano, al francés, al inglés. Al español lo hizo Casidoro Reina Valera, que es la que tenemos todos nosotros. Es la Biblia más adulterada que hay. Pero ¿por qué yo le digo a la persona, vamos a usar la Reina Valera? Porque con ella misma le voy a explicar todas las falacias que han hecho. ¿Alguien tiene el texto? Que nadie pretenda condenarlos, aparentando humildad para someterlos a la adoración de los ángeles. Eso es lo que dice en arameo. Presumiendo de Ya está ahí. que no ha visto. Hasta ahí. ¿Ven la diferencia? Son puntitos que de santo no sé, pero el señor Jerónimo cambió
para que las personas pudieran estar atadas. Para que vean la diferencia. Colosenses 2:18. Que nadie pretenda condenarlos aparentando humildad para someterlos a la adoración de ángeles. Ya, hasta ahí. Evitando la adoración de ángeles. Eso no le convenía a ellos, porque ellos predicaban la adoración no solamente a los ángeles, sino a muchas imágenes y santos. Ellos no podían poner eso ahí. ¿Y qué dice? Entreteniéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Hoy en día necesitamos 3 y 4 versiones para sacar una conclusión. Y dice, y no haciéndose de la cabeza. ¿Quién? La cabeza, sí, del pastor, ¿no? Me equivoco. Dice, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo nutriéndose. Nadie se puede nutrir de un humano. La cabeza es Cristo, la cabeza es Dios. Dice, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos? Dice, tales como no manejes, no gustes, ni aun toques, preceptos de hombres, dice, en conformidad a los mandamientos y doctrinas de hombres. Hoy en día el hombre que dice creer en Dios funciona y se guía de acuerdo a preceptos y doctrinas hechas por hombres. El Señor nos dejó la Biblia, es el manual en el cual yo tengo que ver para conducirme, no unos estatutos hechos por hombres. Dice la palabra, maldito el varón que confía en el hombre. Son estatutos hechos de hombre, no los quiero ver. Aleluya. Inclusive tenemos la Reina Valera, y gracias a Dios por ella, porque es la que utilizó para evangelizar el mundo entero. Pero hoy tenemos más de 10 versiones diferentes. Léase varias y saque sus propias conclusiones, pero lea la historia, a ver qué sucedió, quién la tradujo, cómo y por qué y cuándo, y entonces comprenderemos. Dice, tales cosas, bueno, vamos a saltarnos esto y vamos a ver esto en Jeremías 17:5. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Dios te está advirtiendo, y dice así en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. No dice, someteos a mí. ¿Quién habla? Un hombre que tenía toda autoridad para decir, sométanse a mí. Mas él decía, sed imitadores. En ningún momento le dijo, sométanse a mí. Dice, os alabo, hermano, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo, escuchen esto, pastores que me están viendo, líderes que me escuchan, dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. No hay más. Jesucristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Quiere decir que no hay ninguna autoridad superior en la tierra sobre tu persona y Dios, sino Jesucristo. No hay nadie. Y tú que me escuchas, no interpongas y no pongas a nadie entre tú y Jesucristo, porque Jesucristo es la cabeza de todo varón. Yo no estoy interpretando, estoy leyendo, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer. Dios es la cabeza de Cristo. Y vamos a ver esto. Efesios 4:11. Y él mismo constituyó, escuchen, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros. Qué bueno. Hay muchos apóstoles hoy en día. Hay muchos profetas.
Hay muchos evangelistas, muchos maestros y muchos pastores. ¿Sabe cuál es el problema? Que se están peleando. Todos quieren ser primero apóstoles porque este está el primero. Nadie se preocupa de ser maestro. No, ese no tiene jerarquía. Ese no tiene mucho poder. Apóstol sí, tiene mucho. Está el primero, es apóstol, es lo máximo. Después profeta. Yo no quiero ser profeta, yo quiero ser apóstol. Eso me cuesta $10,000 en Estados Unidos y un examen por internet. ¿Sabían? Eso es lo que cobran. $10,000 y me dan mi título de apóstol. Y tengo que estar bajo la cobertura de uno de estos ungidos. Todo el que tiene cobertura, dice la palabra, que es maldito. ¿Me entendieron? Y eres esclavo de él. Dice, hermano, pero usted está hablando contra apóstoles. Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia. Fácil. Apocalipsis 21:14. Cuando llegaba la nueva Jerusalén a la tierra, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Espérate, ¿cuál? El de Panamá, el de Costa Rica, el de México. No, aquí dice. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. No hay más bases, son 12, no hay más, se acabó. Tú puedes ser apóstol, pero no del Cordero. Puedes ser todos los apóstoles que tú quieras, no del Cordero. Solo son 12. Y los profetas, vamos a ver, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos los arrebatan. Escuchen, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Hay más, se acabó la profecía. ¿Para qué profeta? No hay más profecía. Las profecías hablaban de Jesucristo. Todas las profecías anunciaban a Jesucristo. No niego que Dios habla hoy en día palabra a través de siervos y hermanos. ¿Cómo le llamaremos a ellos? Así, siervos y hermanos. Dios le habla a todos. Eso no tiene franquicia. Ellos no han... Miren, y si pagaron por tener esos privilegios, le pagaron fue al diablo. Porque a Dios no se compra con dinero. Aleluya. Dios no se compra con dinero. Entonces, ¿qué diremos de los demás? ¿Qué vamos a decir? Vea lo que decía el apóstol. Ruego a los ancianos que estén entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Escuchen. Apacentar la grey de Dios que están entre vosotros, apacentarla, no oprimirla. Dice, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. Escuche, voluntariamente, no forzado. Dice, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Pero hoy en día, les digo, se meten a pastor porque no sirven para más nada. Y piensan que como pastor van a hacer dinero y van a hacer plata, metiendo mentira y herejía, como hacer pactos con el Eterno, pacto con el Creador del cielo y el universo. ¿Quién eres tú para hacer pacto? No eres nadie. Si buscas, hay dos Biblias traducidas del arameo al español. Hay varias Biblias del hebreo al español. Busca la palabra donde aparece pacto, que es cuando el hombre pacta con Dios. Hay 3 partes en la Biblia que solamente dice que el hombre pacta con Dios. Es en la Reina Valera. Búsquese en la otra. Es voto. Votos. No podemos pactar con Dios. No tienes nada para darle a Dios. Dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey.
no teniendo ningún señorío. Y dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, está sujeto a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ahora, miren lo que va a suceder. Entonces, ¿cómo nos vamos a guiar y vivir en una iglesia organizada? Por eso le digo, léanse Hechos de los Apóstoles. El Señor vino a restaurar el sacerdocio. Vino a eliminar el sacerdocio levítico y odia el nicolaísmo. Lo único que tú logras al subirte a entarimada es descubrir tu vergüenza y tu desnudez delante de Dios. Porque solamente toda la adoración y la alabanza le pertenece a nuestro Dios. Aleluya. Todo lo que nosotros hagamos es para la adoración de nuestro Dios. Así es. Pero los pastores quieren casas grandes. Les voy a decir algo. Desde el punto de vista bíblico, Dios tomó a los levitas y le dijo a los demás diezmen. En aquel entonces, porque el diezmo también es otra historia, y era para que ellos no trabajaran, pero el sentido del diezmo, no el 15, no el 20, era porque quedó un remanente, y era para que el levita viviera un poquito mejor que el promedio de todos los que vivían en las 12 tribus, un poquito mejor. Pastor que me escucha, si quieres carro y quieres casa grande, trabaja. Dice Pablo, yo más trabajo de día y de noche para no serles cargoso. No, que yo soy de tiempo completo. ¿Qué hace las 24 horas? Sería bueno tener pastores de tiempo completo. Dice, Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. San Jerónimo, metiste otra en la Reina, esta es la Reina Valera, y por eso lo pongo, porque estoy con la Reina Valera. Sujetaos a ellos, dice, porque ellos velan por vuestras almas, como quien han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose. Dice el versículo 10. Alto, léelo alto. Obedezcan a sus dirigentes y prestenle atención. Ya, presten atención, lo ha cambiado por sujetaos. Presten atención en la palabra que va ahí en arameo. Pero este es otra word de don Jerónimo. No sujetado. ¿Y por qué lo puse? Porque es la única parte en la Biblia que dice que tenemos que sujetarnos a ello. Y un texto, escuchen, sin contexto, como dicen los teólogos, es puro pretexto. Este texto no tiene contexto, está totalmente en desacuerdo a todo lo que hemos leído. Sujetaos, cuando la Biblia me dice que no nos sujetemos. Ya ven la manipulación humana, y es fácil identificarla, muy fácil, cuando tenemos el Espíritu de Dios. Y dice, porque esto no os es provechoso. Y saltamos a Mateo 23, 9, 11. Dice, no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Y yo creo que esa es la palabra que tienen más del 80% de los que creen en Dios. Jamás en su vida han leído Mateo 23, 9. Ignorantes espirituales. No llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra. De veras que el que no quiere ver
es porque no quiere. Y dice que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Porque uno es vuestro Padre y el que está en los cielos. Escuchen. Dice, hay llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. No debemos tener a nadie delante de tu varón que me escucha y tu familia. No hay ningún intercesor, ninguna cobertura, no hay ningún Superman que te defienda del maligno. Solamente Jesucristo. Jesucristo, Gloria a Dios. cabeza de todo varón, y Dios Padre es cabeza de Jesucristo. Esto que yo estoy diciendo lo cotejé con varias versiones bíblicas y lo hago con la Reina Valera para que ustedes vean. Si lo hiciera todo con la pichita, fuera un desastre para los que tienen pastores, para los que tienen padres, para los que tienen obispos, para los que tienen reverendo, para los que tienen alguien en su cabeza que no sea Jesucristo. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Y sabe por qué esta palabra? Cristo vive. Yo tengo esta palabra hace mucho tiempo. Gloria a Dios. Y cuando leí los 7 pecados que estorban a la salvación del hombre, vi la urgencia de que el pueblo de Dios esté anuente del error en que han caído, en el nicolaísmo. Ni ellos mismos, los dirigentes, saben en dónde están parados. Porque si lo supieran, se arrepintieran y pidieran perdón delante del Señor. Porque no conocen a Dios. Es simple. Nunca han conocido a Dios. Y el Señor ha cegado su entendimiento para que viendo no vean y oyendo no escuchen. Así que si tú puedes entender lo que yo estoy diciendo esta noche, gloria a Dios. Arrepiéntete, arrepiéntete en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, el que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. Y dice la palabra en primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. Es una misión, es un trabajo que te compete, no a otra persona que lo haga por ti. De nuevo, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. No eres cualquier sacerdote, eres real sacerdote, elegido por Dios para que llevemos su evangelio. No estemos sentados, eso nos compete a todos. Pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de la tiniebla a la luz. Me dije yo en mi casa, Señor, no es un tema muy espiritual, pero el Señor me tocó, me dice, en mi corazón, este es el tema. Este es el tema que las personas tienen que escuchar para librarse del engaño de Satanás, para librarse de toda aquella corrupción en donde han llevado mi evangelio con banderas de Jesucristo, diciendo que este es el verdadero evangelio. ¿Sabe que Dios no tiene exclusividad? Y nadie es exclusivo de Dios. Simplemente tú que me escuchas, al pedirle perdón al Señor y corregir tu vida y pedirle, Señor, renuévame, porque dentro de mi corazón está todo lo malo. Tú en tu profecía has dicho que nos darás un corazón de carne. Tú en tu profecía dijiste que nos llenarás con el Espíritu Santo. Ven, mi Dios, lléname, 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 lléname de ti, Señor. Esta noche yo pensé mucho decir esto y a veces decía, Señor, realmente me voy a ganar muchos enemigos. Uno de los últimos profetas de la cual habla la Biblia
se llamaba Agabo. Y Agabo fue donde Pablo y le quitó el cinto y se amarró los pies. Y dijo: así hará Jehová al dueño de este cinto si sube a Jerusalén. Y los amigos y hermanos de Pablo le dijeron: por favor, no subas a Jerusalén, porque te atarán. Mas parándose dijo: no estoy dispuesto solamente a que me aten, sino a dar la vida por mi Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Y hombre pastor que me escucha, líder que me escucha, pídele perdón a Dios. Pídele perdón al Señor, porque en todos estos tiempos no has sabido la razón por la cual te ha ido tan mal. No sabes por qué tus finanzas están en el suelo, tu matrimonio es insoportable. No lo has comprendido, pues no te han dicho la verdad. Y la verdad es que Dios odia al nicolaísmo, y tú siendo un nicolaíta no te puede ir bien. Escucha, no te puede ir bien. Desiste, porque el buen evangelio, evangelio sano, sin contorsiones, sin influencia humanista, sin filosofía, es la palabra de Dios. No le demos interpretaciones. Busquemos varias versiones, cotejen, lean y saquen con el Espíritu Santo lo que el Señor quiere. Hay muchos textos fuera de contexto de la Reina Valera, pero esta noche nada más he leído la Reina Valera. Dios la ha bendecido. Es la palabra de Dios. Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, yo te pido, Señor, que esta palabra, mi Dios, tú la unjas y la implantes en cada corazón de estas personas que escuchan, para que lleve fruto a 100 por 1. Tú nos llamaste a libertad, tú nos llamaste a una vida nueva, y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Tú no nos llamaste a ser esclavos de nadie, tú no nos llamaste a someternos a nadie. Tú moriste por nuestra libertad. Tú cambiarás nuestros corazones, inclusive nuestros sentimientos, nuestro parecer y nuestros gustos cambiarán. Y esa es la evidencia de que estamos con el Señor, porque somos diferentes. Vamos a ponernos de pies en el nombre de Cristo, porque la palabra dice claramente que te aborrecerán, y te aborrecerán porque hablarás la verdad, y te aborrecerán por causa de mí, dice el Señor. Y es simple, no somos de este mundo. No busco agradarle a nadie, nada más al Señor. No busco el favor de nadie. El evangelio es gratis. El evangelio es gratis. El evangelio es gratis. Gracias, Señor, porque tú no lo dejaste. Gracias por dejarnos tu palabra, mi Dios. Ahora, Señor, con todas estas personas que están presentes esta noche, ábrele los ojos. Y abre los ojos, Padre Santo, de todas las personas que escuchen, para que vean en tu palabra, Señor, cuál es tu verdad. Y que en el Apocalipsis a una iglesia tú te agradaste de ella, y a otra te desagradaste por abrazar el nicolaísmo. Descubre el nicolaísmo que hay en todas las esferas, Padre Santo, de las personas que llevan tu palabra, que pensándose algo o alguien sumen a los demás, Padre Santo, en una obediencia, Padre mío, fingida, porque tú nos liberaste, porque tú eres santo, porque todos somos real sacerdocio, nación santa. Gracias, mi Dios. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, yo te pido, Señor, que esta palabra lleve fruto a 1000 por 1. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, te doy las gracias, Señor. Amén. Y amén.
Le urge al Señor que Él es nuestra cabeza, que nosotros sepamos que Él es nuestra cabeza. Le urge que no tengamos a nadie delante de nosotros, porque si no, seremos esclavos de esa persona. Dios me lo bendiga ricamente. Aleluya. Amén.